Cuando se habla de dictaduras regresivas, la mayoría de la gente piensa rápidamente en Corea del Norte, y algunos incluso en Eritrea. Pero el siguiente país probablemente supera todo a lo que estamos acostumbrados en términos de absurdo, y casi nadie lo tiene en su radar, aunque no está lejos de Europa. Sin embargo, en la mayoría de las clasificaciones internacionales, sigue estando por detrás de Corea del Norte. Ya se trate de la libertad de prensa, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción o el índice de democracia. Siempre puedes estar seguro de que este estado acabará en uno de los últimos puestos, si no en el último. Estamos hablando de Turkmenistán. En muy poco tiempo, el presidente ha conseguido adaptar a su medida toda la vida política, pública y privada de la población. Realmente lo controla todo en el país y, junto con sus sucesores, está considerado como una de las dinastías dictatoriales más locas y megalómanas del mundo. Cerró completamente su país al mundo exterior, y todo lo que sale a la luz no tiene parangón en lo absurdo. Construyó una completa capital fantasma en la que están prohibidos todos los colores, excepto el blanco, incluso los coches negros. Publica regularmente abstrusos vídeos de rap, bautizó los meses con los nombres de los miembros de su familia y, según sus propias declaraciones, frenó todas las enfermedades simplemente prohibiendo que se hablara de ellas. Así que ya es hora de que miremos más de cerca a este país. ¿Cómo consiguió el presidente turcomano convertir el país en una pesadilla semejante en solo unas décadas? ¿Cómo es la vida real sobre el terreno? ¿Y por qué el país podría adoptar rasgos aún más abstrusos en el futuro? Echamos un vistazo a todas estas apasionantes preguntas en el vídeo de hoy. Diviértete. En realidad, se sabe muy poco sobre la historia de Turkmenistán antes del dominio soviético. Allí vivían principalmente pequeñas organizaciones tribales, pero desde muy pronto ya estaban bajo la influencia de los zares rusos. Sin embargo, no fue hasta 1894 cuando Rusia obtuvo el dominio oficial y se estableció la República Socialista Soviética de Turkmenistán tras la Revolución de Octubre. Esto abrió el país económicamente por primera vez y lo conectó con el mundo exterior mediante puertos, carreteras y el ferrocarril. Entonces, para muchos turcomanos, esto significó el fin del modo de vida nómada, y se construyeron por primera vez ciudades más grandes. Se establecieron granjas colectivas y el país se reorganizó completamente de acuerdo con el socialismo y la economía planificada. Y en la posguerra se produjo un descubrimiento que cambiaría el país para siempre. Tras intensas perforaciones, en la década de 1960 se descubrieron yacimientos de petróleo y de gas natural masivo. Este último, en particular, pronto aportaría al país una riqueza sin precedentes. En total, se calcula que Turkmenistán tiene 19,5 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural. En una comparación mundial, esto lo sitúa en cuarto lugar, solo por detrás de Rusia, Irán y Qatar. La importancia del país dentro de la Unión Soviética aumentó enormemente de un día para otro. Los soviéticos iniciaron inmediatamente la exploración y extracción sistemáticas de gas natural, y la riqueza propició el crecimiento de una élite oligárquica en Turkmenistán. Y a principios de la década de 1990, esta élite se preparaba para hacerse con el poder exclusivo del país. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Turkmenistán se convirtió en un estado independiente el 27 de octubre del mismo año. Aunque en un principio, el país quiso conservar la apariencia de democracia y, por ejemplo, introdujo el sufragio femenino y celebró varios referendos. Esto cambió con bastante rapidez tras las primeras elecciones presidenciales. En las elecciones presidenciales de 1992, Saparmurat Niyazov fue elegido primer presidente de Turkmenistán. Este hombre había formado parte de la élite soviética desde muy joven
había tenido una carrera estelar en el Partido Comunista y fue primer secretario del Partido Comunista de la RCTS de Turkmenistán de 1985 a 1990. Y una vez elegido, dejó claro que no quería abandonar el poder. En 1994, amplió el mandato presidencial de 5 a 10 años, eliminó a toda la oposición en pocos años y finalmente fue nombrado presidente vitalicio por el Parlamento turcomano en 1999. Todas las esperanzas de una transición democrática quedaron así truncadas en muy poco tiempo. Pero lo peor estaba por llegar, ya que consiguió transformar Turkmenistán en uno de los estados más represivos del mundo en poco más de una década. Cualquiera que discrepara de él era encarcelado o asesinado. Se produjeron graves violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias. La tortura y las restricciones a la libertad de circulación estaban a la orden del día. También saqueó las arcas del Estado y empeoró aún más la vida de la población, ya de por sí pobre. Muchas escuelas y hospitales simplemente se cerraron y los pocos que quedaban se trasladaron a la capital. Como resultado, la esperanza de vida de la población de a pie cayó en picado. Todo lo demás también se trasladó a su nueva capital, Ashgabat, desde donde quería gobernar como un gobernante omnímodo y divino. En 2001 y 2004, publicó 2 volúmenes del Ruhnama, el llamado Libro del Alma. Contiene instrucciones sobre cómo deben vivir los turcomanos y cómo deben servir a su líder. Por supuesto, es una completa autocomplacencia y establece un nacionalismo turcomano que se basa en gran medida en afirmaciones inventadas. Por ejemplo, afirma aquí que Turkmenistán era el país más desarrollado del mundo hace miles de años, que la rueda y muchas otras innovaciones tecnológicas se inventaron originalmente aquí, y que los eruditos turcomanos fueron en gran medida responsables del progreso tecnológico y cultural de Europa. Por tanto, el mundo entero solo miraría a Turkmenistán. Probablemente te preguntes quién lee voluntariamente estos cuentos de hadas. Pero, de hecho, los turcomanos no tienen otra opción. El estudio exhaustivo del Ruhnama se ha convertido en una parte obligatoria del plan de estudios en todas las escuelas y universidades. Se emiten lecturas periódicas en la televisión estatal, e incluso es esencial para el examen de conducir. A diferencia del permiso de conducir, no se hace hincapié en las habilidades prácticas ni en las cuestiones teóricas sobre el tráfico rodado, sino en el conocimiento del Ruhnama. Ni Yazou también afirmaba que todo lector atento de su libro iría directamente al cielo tras su muerte. A día de hoy, se venera en las mezquitas al mismo nivel que el Corán. Sin embargo, tras su muerte, intentó transmitir una imagen completamente distinta. Se presentó repetidamente como un noble y se escenificó como un presidente de paz. Estableció la neutralidad permanente de Turkmenistán, que también fue reconocida por las Naciones Unidas en 1995. Los combates en Namibia fueron muy diferentes. El África Occidental alemana fue la primera colonia del Imperio Alemán y muchos alemanes habían emigrado allí debido a la fiebre de los diamantes. Por tanto, tenía un enorme valor simbólico y económico. Sin embargo, el terreno aquí era muy diferente, ya que Namibia es principalmente desierto, y aquí fue Sudáfrica la que atacó a los alemanes a la velocidad del rayo. Los alemanes entraron en la colonia desde el sur nada más empezar la guerra, con el apoyo de los británicos. Alemania había estacionado aquí al menos una fuerza protectora de unos cuantos miles de hombres, pero eran inútiles frente al enorme ejército enemigo. Solo la Unión Sudafricana movilizó entre 50 y 100.000 hombres, y las enormes distancias del desierto hacían casi imposible la estrategia defensiva alemana. No era posible librar una guerra de guerrillas como en Camerún, por ejemplo. Las fuerzas sudafricanas aprovecharon su superioridad en cuanto a efectivos y suministros
para romper sistemáticamente las líneas defensivas alemanas y destruir varias batallas clave. Tras varios meses de intensos combates y retiradas estratégicas, las tropas alemanas se rindieron finalmente en julio de 1915 y fueron tomadas prisioneras de guerra por los sudafricanos. Así quedó la última y mayor colonia alemana. Con una superficie de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, era aproximadamente el doble de grande que la madre patria alemana. Debido a su enorme tamaño y a la variedad del terreno, desde franjas costeras con densa vegetación hasta altas montañas, aquí tuvieron lugar las batallas más intensas. Los británicos temían que los puertos alemanes de África Oriental pudieran ser utilizados como bases por la Armada Imperial para dar caza a los buques de carga y suministro británicos en el Océano Índico. Por lo tanto, comenzaron inmediatamente los ataques por ambas partes. El mando militar alemán fue asumido por el general Paul von Lettow-Vorbeck, un experimentado oficial conocido por sus excepcionales habilidades en la guerra de guerrillas. Lettow-Vorbeck sabía cómo desplegar eficazmente sus tropas, superadas en número por unos pocos miles de hombres, contra las fuerzas británicas y aliadas, muy superiores. Utilizaron a su favor la densa vegetación y la intransitable geografía, que dificultaron considerablemente el avance de las tropas británicas. Lettow-Vorbeck evitaron los enfrentamientos directos y en su lugar confiaron en la guerra móvil, los ataques por sorpresa y las hábiles retiradas. Esta táctica resultó extremadamente eficaz y mantuvo a los aliados en una constante incertidumbre. Además, la infraestructura colonial, especialmente el ferrocarril, era la más desarrollada del lugar, lo que permitió a las tropas alemanas desplazarse rápidamente, transportar suministros y defender posiciones estratégicas. Por ello, a pesar de la abrumadora superioridad de los aliados, el general von Lettow-Vorbeck consiguió mantener la resistencia en el África Oriental alemana hasta después del final de los combates en Europa. Las tropas alemanas en África Oriental no se rindieron hasta el 25 de noviembre de 1918, 2 semanas después del armisticio oficial en Europa. Lettow-Vorbeck y sus hombres solo abandonaron la lucha cuando se enteraron de la rendición alemana. Esto selló definitivamente el fin de todas las colonias alemanas en África. De acuerdo con el Tratado de Versalles, todas quedaron bajo la administración de las potencias vencedoras. El África Oriental alemana se dividió entre Gran Bretaña y Bélgica. El África Sudoccidental alemana quedó bajo administración sudafricana, y Camerún y Togo se dividieron entre Francia y Gran Bretaña.